Hola amigas y amigos. Bueno, pues estoy muy contento de todos estos capítulos, que ya estamos en el 37, no, el 38 ya, imaginaros cuánto, hace un año que empecé con esto más o menos. Tengo que decir que esto es un poco esta cosa del algoritmo, a veces es una pesadez, porque sin razón aparente YouTube y todas las otras plataformas te empiezan a promocionar y tal. Y entonces, claro, tienes un subidón porque de repente, wow, no sé cuantísimas reproducciones. Y entonces te esfuerzas, lo quieres hacer lo mejor para llegar al máximo de gente, y haces uno que... Y de repente el algoritmo te baja y entonces es un poco una pesadez. Por esto os pido, y perdona que sea tan pesado, si vais a ver este capítulo y os gusta, que le deis al suscribirme, porque entonces YouTube pues, cada domingo recordará de que hay un nuevo capítulo, ¿sabéis? Y entonces así pues el algoritmo trabajará un poquito mejor, porque es que si no, y me hará más caso, porque finalmente si uno hace esto es para que llegue al máximo posible de gente, ¿no? Si no, se queda en casa. Primero quería decir que estoy muy contento del libro nuevo que ya he hablado bastante, el libro de Siwa Drawings de dibujitos, ya lo sabéis, aquel libro tal, que yo estoy muy contento. Y lo voy a presentar en la Fundació Toni Catany el día 13. Día 13, que es viernes. Yo dije, hostia, que soy un poco supersticioso el viernes y 13. Y entonces Enrique Juncosa, que es el quien me ha hecho el prólogo y me va a presentar, me dijo, no te preocupes, porque viernes y 13 es para los anglosajones, para nosotros es el martes. Dije, bueno, vale. Me lo tomé así por los pelos y no pasa nada. Bueno, en fin, vamos a presentar el libro. Será Enrique, que es un gran crítico de arte, por eso estoy muy contento. Estará Toni Garau, evidentemente, que es el director de la fantástica fundación. Y también pasaremos luego a la película Socotra, la isla de los genios. Bueno, pues dicho esto, ahora hagamos brum y quiero hablar de Egipto. Sigo con mi amigo con el que había hecho contrabando, con el que habíamos subido las pirámides a lo alto de algunas piedras, no habíamos llegado arriba para nada, y habíamos fumado y bebido con los guardianes a la Selot Imhotep y pasando noches ahí maravillosas a la luz de la luna en las pirámides, o sea, una barbaridad. También habíamos ido a Batanía, aquella especie de fumaderos un poco Tintín, pero muy cutre, y habíamos hecho contrabando en Port Said. Bueno, habíamos pasado las mil y aventuras. Bueno, pues Mursi me presentó todos sus amigos, y entonces destacaba sobre todo, eran como un triunvirato, que habían pasado por la guerra. Mursi no fue a la guerra por edad, o no sé, yo creo que era por edad, la guerra con Israel, ¿no? Y entonces estos tres amigos habían sido de un grupúsculo izquierdista que se habían disgustado con Nasser. Nasser también era de izquierdas, pero era muy populista y de hecho encarceló a la izquierda. Este amigo era Mohammed Seif, hablábamos mucho de política, de todo.
Mohamed Seif era un alto funcionario de la Casa de Cultura, una organización bastante democrática dentro de aquel gobierno y que se ocupaba sobre todo de la cultura. Él era oriundo de los oasis de Egipto, pero no había estado nunca. Después de ver una exposición que yo hice en el Atelier d'Iker, que era un lugar así un poco anticuado, una casa, una especie de hotelillo así, de estilo un poco parisino, con un jardín, y ahí iba gente y hablaban de la cultura y toda una cosa muy anticuada, muy casi decimonónica, pero ahí me dieron la oportunidad de exponer. Puse unas fotos de Sudán en color, imaginaos, yo que siempre hago todo en blanco y negro, que interesaron mucho a Mohamed Seif, y me dijo, mira, voy a ver si conseguimos que Cultura nos proporcione unos permisos y facilidades para poder viajar a los oasis. Para mí sería fantástico acompañarte, porque de paso yo descubriría el lugar de mis antepasados, de mi padre, vamos. Y yo dije, pues sí, y entonces lo conseguimos. Y fue realmente un viaje iniciático con Mohamed. Nos fuimos los dos salimos prontísimo desde el barrio del Hussein, en un autocar destartalado, empezó a subir gente y gente y gente y gente. Nosotros teníamos asientos porque los habíamos reservado, pero que tener asientos, como en muchos otros lugares del mundo, no significa que tú tengas el asiento todo para ti, porque enseguida te ponen cosas encima. Nos pusieron unas gallinas a los pies, nos pusieron bultos, encima cosas encima, y una niña que lloraba encima de Mohamed. Es decir, la gente que va subiendo que no tiene billete se quedan en el pasillo, pero te van como colocando cosas encima. Yo al principio pensé, con mi mentalidad así, porque ni en la India me había pasado esto. Yo estuve a punto de decir, oiga, este es mi asiento, haga el favor esto de ponerlo allá, pero luego vi que todo el mundo hacía lo mismo y también tuve empatía por toda la gente que iba en el pasillo, por lo tanto, tal. Y entonces hoy el autobús, vaya, por el Cairo, la gente se medio caía y así, todo era como muy difícil. Pensé, ostras, ahora 12 horas o 14, no me acuerdo, así en estas condiciones. Luego vino como un gordo, hizo como pam, pam, y se sentó en un trocito de mi asiento. Bueno, y después cuando ya empezamos a salir del Cairo, todos los barrios esos en los que el campo empieza a confundirse con la ciudad, con charcas, con agua, con postes de electricidad, es todo un desastre. Luego ya cuando ya cogimos la carretera, y empezó a salir el sol a todas estas, es decir, que hacía un frío horroroso, porque en el Cairo hace bastante frío en invierno. No es que haga un frío horrible tipo Teruel para nada, ¿no? Pero como las casas no están preparadas para el frío, ni la gente, pues hay un par de meses así que se pasa frío. Bueno, pues ya cuando empezó a salir el sol, la cosa ya empezó a cambiar, la gente se distendió, todo el mundo empezó como a medio dormir. Y de pronto, yo que me sentía tan incómodo con aquel tío ahí que cada vez me iba robando más asiento, que no era el suyo, que el asiento era mío, pero claro, yo no podía ir en plan europeo, oye, no. Aquel tío que se me iba tirando más, y además se me empezó a dormir así encima, con aquel cabezón aquí en el hombro, y tal. Y a Mohamed Seif le picaron las gallinas en los tobillos, le empezaron a picotear y tal, y todo eso. Pero llegó un momento que nos sentimos súper cómodos, como pasa en los aviones cuando estás luchando con él. Al final, pues, se va creando como todo el mundo, llega a un equilibrio, y francamente me sentí muy cómodo. Luego cuando llegamos al desierto, empezaron a poner sábanas, telas, así para que no entrara el sol directamente, y hubo un momento que todo el autobús estaba como que no se veía nada, que estábamos, no sé, como si fuera una especie de roulotte de circo o algo, no se veía nada. Y entonces yo le pregunté a Mohamed y dijo, ¿por qué cierran esto? Porque, digo, por esta parte vale porque hay sol, pero esta no. Y entonces me dijo, no, porque ¿sabes qué pasa? Que estos son habitantes de los oasis. Y mi padre me contaba que tienen terror al desierto, porque ellos no son beduinos. Ellos no saben sobrevivir en el desierto. Ellos son como isleños que viven en unos oasis. Y entonces tienen terror, porque del desierto solo puede venir cosas malas. Venían de vez en cuando unas tribus hostiles que, como si fueran las islas en el mar, ¿no? Aparecían los tribus hostiles que venían como del Chad y demás hacia el sur, y robaban las cosechas, se llevaban a las mujeres y también a los chicos. Es decir, era un problema. Y después también podían venir las dunas, esas dunas que iban corriendo, y cuando llegaban a un oasis podían acabar con él. O secaban los pozos.
Y entonces era todo un peligro, o sea que el desierto era una cosa de la que había que resguardarse. Y por eso se metían en esta especie de cocoon que dirían los ingleses, ¿no? De estas como una crisálida, y allá se sentían seguros entre ellos, luego cantaron canciones, hay que decir una generosidad asombrosa, iban pasando el agua, iban pasando unos guisos que había hecho unas frutas que llevaba la otra, es decir, aquella como una hermandad, y al final me sentí muy a gusto y me maldije por haber actuado no de pensamiento al principio, como el típico europeo de decir, oye, este es mi asiento, ¿qué hacen ustedes? Así, no hice nada porque yo copiaba todo lo que hacía Mohamed, no que me quería hacer ni el señorito, ni el europeíto borde, ¿no? Entonces yo actué como ellos y me trataron como tal, o sea, me mimaban. Y a ver, el jawaga hay que decir europeo en turco. Es una palabra que ha quedado en el alfabeto árabe con muchas otras palabras. Y puede ser despectivo o no. A mí me lo decían en plan cariños, ya jawaga y tal. Entonces todo el mundo me cogió mucho cariño y así. Y nos fue muy bien porque anotamos los pueblos de algunos de aquellos hombres, sobre todo, porque las mujeres no se atreven a hablar, y con desconocidos. Y nos iría muy bien para luego irlos a ver. Bueno, pues con Mohamed empezamos este viaje que fue iniciático porque me cambió mucho a mí y también le cambió a él, por lo que ya veremos. Para mí los oasis era realmente un lugar como un sueño. En el Cairo no se conocían, en el Cairo no sabía la gente, yo no conocía absolutamente a nadie que hubiera estado en los oasis, no se sabía nada de los oasis, solo en plan negativo, porque Wad el Jadid, que es el oasis nuevo, como se referían en algunas partes del oasis de Jarga, quiere decir la salida, lo externo, porque es el que estaba más alejado de todo. En este oasis había estado una cárcel tristemente famosa de Nasser, donde metieron a la izquierda. Ahí estuvo varios amigos míos, Mustafa Abdelaziz, que era un juez al que conocí en el café que solía frecuentar y que le gustaba mucho el whisky y todo esto. Nos había invitado alguna vez a su casa. Era un juez progresista, de origen aristocrático, pero muy progresista, y era un hombre fantástico que desgraciadamente murió, yo creo que de beber tanto. Después teníamos muchos otros amigos, el Malik, que era un hombre que su casa parecía como de un cuento de Borges o algo así, porque primero que estaba en una casa muy bonita, muy noble, de Talat Harb, muy venida menos, con unas escalinatas que hacían así, se volvían a encontrar y se volvían a separar, un ascensor de estos como de París, pero de los años 20, que no había sido retocado nunca más, y entonces entrabas en su casa, que había horror vacui, con muchas casas egipcias. Me recordaba también algunas casas del Ensanche, pero de muy pequeño, con cortinas pesadas, no se veía nunca la luz. Luego yo le dije, ¿por qué todos estos cortinajes? Y dice, no, porque aíslan del ruido. Y hizo así, me vio una cortinón que era así. Y entonces él allí tenía un laboratorio en el que yo fui a revelar bastantes veces, a ampliar fotografías, y una colección de relojes. Empezó a abrir cajas y cajas, cajoncillos, de esos cajones estrechos, relojes de todas partes, pero sobre todo de Oriente, hechos en Teherán, en Bagdad, en Istambul, relojes de abuelo, de esos que se cuelgan, bueno, una cosa que era como una maravilla. Bueno, toda esta gente había estado en esta cárcel del Wad el Jadid, porque eran contrarios ellos eran comunistas, sobre casi todos, y Nasser los encarceló, a pesar, quizás por influencias de la Unión Soviética y así, porque no eran prosoviéticos para nada, ¿no? Bueno, dejemos esto aparte. Entonces Mohamed me contó en este largo viaje, larguísimo, no acababa nunca. Bueno, a todas esta que se ve por ahí, no, tengo que hacer así, es mi perra Brusia, mira qué bonita está. Esta quiere que le abra, porque siempre cuando, bueno, es igual. En fin, entonces Mohamed me contó la historia de su familia. Su padre fue un chico muy enfermo, que no le daban ni 2 años de vida, pobrecillo. Era muy enclenque, débil, y apenas caminaba. Y en fin, ya en vida hicieron como un reparto de tierras, y a él no le tocaba nada, porque como todo el mundo decía que iba a morir, pues ya pasaron de él, ¿no? Entonces lo que ocurrió es que había una secta que se llamaban los Sanusi,
una secta de Islam muy riguroso, que desde la vecina Libia empezaba a difundirse por los oasis. Predicaban un retorno a un supuesto Islam muy rigorista y era muy, lo que hoy en día llamaríamos muy fanáticos, ¿no? Y entonces empezaron a conquistar algunos oasis, tuvieron mucha influencia en Siwa, en Farafra, y estaban llegando a Jarga. Entonces Jarga, yo creo que era el gobernador, porque en aquella época aún estaba bajo la influencia británica, el protectorado, llamaron a Asiut. Y entonces en Asiut dijeron, mira que los Sanusi están llegando aquí y eso va a ser un problema de seguridad y de todo porque están empezando a invadir Egipto, no sea que, bueno, que se vaya a crear algo como el wahabismo en Arabia Saudí, ¿no? Una secta fanática conquistar a la gente y se levantaran contra el gobierno y, bueno, y que fuera esto un desastre, ¿no? Y entonces al gobernador británico de Asiut nos le ocurrió otra cosa, que enviarle un par de aviones para bombardear estos avances de los Sanusis. ¡Wow! Salieron estos aviones. A todas estas tengo que decir que eran unos lugares muy aislados en los que no sabían ni lo que era un avión, ¿no? Yo creo que he hablado ya de Farafra, que es un oasis muy pequeño, de acuerdo, en el que de repente un día no se acordaron de qué día estaban en la semana. Y eso era terrible, porque para la oración del viernes, que es el día principal para los musulmanes, el día santo de la semana, pues tenía que saber si era viernes o no. Unos decían, no, es miércoles, otro martes. Y bueno, entonces de repente pensaron, qué horror, hay que saber qué día es hoy. Y entonces no tuvieron más remedio que enviar un emisario que tuvo que recorrer 500 kilómetros por el desierto hasta llegar al oasis más cercano y preguntar qué día era. Y entonces le dijeron, tú ves apuntando los días, a cada amanecer pones una cruz bueno, una cruz no, porque es Islam, pones bueno, lo que sea, en este papelito, y así sabremos realmente en qué día estamos. Bueno, esto que se cuenta, que no sé si es verdad o no, yo creo que sí, pero en fin. Pero es para explicar muy bien qué era el aislamiento de los oasis, ¿no? Bueno, entonces Mohammed Seif, por el viaje me contó muchas cosas. Hay una que me fascinó, que me dijo que su bisabuelo, o tatarabuelo, no me acuerdo, abuelo no podría ser, porque debía ser bisabuelo como mínimo. Que su bisabuelo había estado a las órdenes de Lord Kitchener, las tropas anglo-egipcias, cuando lucharon contra el Mahdi en Sudán. No sé si os acordáis, el Mahdi, que era este hombre que se autoproclamó el último de los profetas, y entonces con los Fusdi-Busi, con su tribu, con sus guerreros y los guerreros derviches, con aquellos pelos así. Es decir, una cosa que se hicieron muchas películas de esto, me parece que Cuatro Plumas, quizá, no sé, bueno, Khartoum y otras, ¿no? Y con Charlton Heston, yo qué sé, bueno. Pues entonces me contó que pasaban tanta sed y se perdieron en el desierto, que fustigaban a los caballos con fuerza para que sudaran mucho, y luego recogían el sudor como en unos vasos o en unos cuencos de arcilla y se bebían el sudor de los caballos para no morir de sed. Imaginaos aquello tan salado que yo creo que les debía dejar los riñones, eso es una porquería, pero en fin, gracias a esto pues más o menos subsistieron. Llegaron los aviones, ¡wow! Claro, la gente se quedó alucinada, se pensaron que eran pájaros de hierro, que era el infierno, que eran demonios, porque claro, no sabían lo que era un avión, y cuando vieron aquellas cosas tan grandes y pum, 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 que iban tirando las bombas, se quedaron alucinados y corrieron despavoridos, se fueron a los vergeles, cuando veían que también bombardeaban los vergeles, se fueron hacia las colinas. Hay que decir que muchas de estas colinas hay tumbas, están horadadas, hay unas pinturas maravillosas, se refugiaron dentro. Incluso hay una colina en la que iban las mujeres a pedir a Alá que les diera fertilidad a las mujeres que no podían tener hijos, y excavaciones posteriores vieron que ya había un pequeño templete debajo de estas dunas en las que se adoraba o se rogaba a la diosa de la fertilidad de Egipto. En fin, que todo tiene
que estos lugares religiosos, estas prácticas siempre están basadas en lugares de culto anteriores, ¿verdad? Bueno, ya para no hacerlo tan largo, diré que la familia huyó despavorida y el niño, el padre de Mohammed, recordemos que estaba en la cama, prostrado, que no podía andar ni nada, de repente recuperó la movilidad y se puso a correr, ¿verdad? Y no sabía para dónde tirar, pero con la intuición del niño fue a una de estas cuevas en las que estaban escondidos y entonces la abuela dijo, ostras, ha sido un milagro, Dios ha hecho un milagro y ha hecho que vuelvas a andar. Bueno, el niño se crió, murieron sus padres, pero la familia era muy mala y no le dieron las tierras que le correspondían, porque ya habían sido repartidas. Y entonces se vio obligado a emigrar al Cairo, pero ya contaré lo que ocurrió. لا قال هذا نوتة ترسرية. أرتاس من بهل. فوق.